Bueno, bienvenidos nuevamente a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y nuevamente tenemos al doctor Teodoro Di Capua como invitado, ya por todos ustedes conocido. El doctor Di Capua es cirujano general, además con posgrado en urología y un fellow en urología oncológica. Y con experiencia docente de más de 14 años, fue coordinador de posgrado de urología en el Hospital Domingo Lucianes en Caracas, Venezuela, y actualmente se desempeña o trabaja pues como urólogo en el Hospital San Rafael y el Hospital Universitario Dexus en Barcelona, España. Bienvenido, Teo, nuevamente. Gracias por la invitación, Alejandro. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, el tema que hoy no vamos a hablar, yo he tratado con estos podcasts contigo y otros colegas médicos, tocar la parte oncológica, lo que son los cánceres más frecuentes, ¿no? Porque hay cánceres que no vamos a hablar sobre ellos porque son muy infrecuentes. La idea es educar a las personas sobre lo que es lo Correcto. más frecuente y qué medidas tomar, cómo prevenirlo, cómo estar alerta con los síntomas. Vamos a hablar hoy sobre el cáncer de testículo, que si bien no es un cáncer digamos, del aparato genital masculino, que es más frecuente, más bien es poco frecuente, ¿verdad? Eso varía con las estadísticas. Vamos a tocarlos por motivos que ya vamos a ir viendo durante la conversación, por qué escogimos cáncer de testículo como tema. Entonces, la pregunta obligatoria es: ¿qué es el cáncer de testículo y si existen varios tipos y cuál es el más frecuente? Muy bien, el cáncer de testículo es la aparición de una neoplasia, que es lo que se llama cáncer, en uno de los testículos, en ambos. ¿Qué es un cáncer? Bueno, es el crecimiento de una célula diferente a el órgano donde está envuelto, ¿no? Obviamente, no es el más frecuente en la urología. De hecho, ocupa alrededor del 1% de todos los cánceres y el 5% en los cánceres urológicos en particular. Pero la importancia de este cáncer es que puede ser detectado rápidamente y precozmente, tanto por el paciente o como por sus familiares. ¿Y cómo es eso? Bueno, con la autodetección. Así como insistimos en que las mujeres puedan hacerse una autoexploración de la mama, los hombres también pueden hacerse una autoexploración de los testículos. En el momento en que se duchan, o esa madre que tiene un niño pequeño que lo está explorando y lo está valorando, o ese niño joven, adolescente que se está explorando y se nota algo anormal comparando un testículo con el otro, ese es el momento de acudir. Es una señal importante. Por eso es que, aunque no sea frecuente, es muy importante transmitir y darle a conocer a la gente que es un cáncer que puede existir, así como al igual puede haber un cáncer de pene, cosa que la gente tampoco se imagina mucho, o un cáncer de vulva, o un cáncer de vagina, o un cáncer de uretra, pero en este caso es fácilmente reconocible y eso hace despertar las señales y hace acudir precozmente. Y una de las claves en el tratamiento y curación de los pacientes con cáncer es la detección precoz. Perfecto. El Entonces, más frecuente, disculpa que estaba por complementar, sí, el más frecuente, mira, hay más de 60 tipos de tumores testiculares, porque además, ¿cómo uno hace a detectar que hay algo en el testículo? Bueno, sencillamente cuando se toca y nota una masa, un bulto, una pelota, una zona dura que no duele o puede haber dolor. Entonces, eso destapa o una señal, una alerta que dice, oye, aquí hay algo diferente, pero no necesariamente cuando uno se toca a través de la piel del testículo, no necesariamente estamos tocando el testículo, estamos tocando también estructuras que están al lado del testículo. Entonces, esos son los epididimos, el cordón espermático, todo el conducto deferente. Entonces, todas esas cosas tienen células diferentes y hay más de 60 tipos de tumores. Sin embargo, de esos tumores, algunos son benignos, otros son tumores que ni siquiera son tumores porque son procesos de hemorragias, y en la mayoría de las instancias, cuando se habla del testículo, lo que hay es un cáncer de testículo, y de esos cánceres de testículo fundamentalmente se dividen en dos tipos. Cánceres que son
Generalmente son de las células germinales, que son las células que producen los espermatozoides, por decirlo así, la espermatogénesis y la producción de espermatozoides. Pero fundamentalmente de esos hay dos grupos, los que llamamos seminomatosos por el seminoma y los no seminomatosos. ¿De acuerdo? De los más frecuentes, el 50% habitualmente de los tumores testiculares o cánceres testiculares es el seminoma. Ok, entonces fíjate, ahora vamos a hablar sobre cuáles son factores de riesgo. Por ejemplo, antecedentes familiares no tiene que ser del cáncer de testículo, de otros tipos de cáncer, la edad, la etnia, si es más frecuente en qué raza, si hay una raza donde es más frecuente, antecedentes de VIH, el tener VIH es un factor de riesgo, o el antecedente de, por ejemplo, si la persona tú le haces un diagnóstico de cáncer de testículo y procedes a resolver eso es un riesgo, ese es un factor de riesgo a tener en cuenta para ver si desarrolla cáncer de testículo en el testículo que le queda. Correcto, sí, fíjate, son todas preguntas interesantes que la gente debe saber. Mira, hay fundamentalmente 4 o 5 cosas como factores de riesgo importantes y establecidos, ¿no? Uno es el antecedente familiar de un cáncer de testículo. Entonces, uno lee en los libros que si tu padre o el padre de esa persona tiene un tuvo un cáncer de testículo, el hijo tiene un 8 a 12 veces más posibilidades de tener un cáncer de testículo. Y si un hermano ha tenido un cáncer de testículo, tienes 4 veces más posibilidades de tener un cáncer de testículo. Entonces ya por ahí es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la presencia de un testículo no descendido. ¿Y qué es eso? Eso es una enfermedad donde de manera habitual el testículo no nace o no aparece en el sitio donde está cuando el niño nace. Es decir, el testículo se forma dentro del abdomen, cerca de los riñones, y va bajando en el transcurso de que el feto se va formando hasta que nazca, se introduce a través del canal inguinal y sale a través de ese canal inguinal hacia las bolsas escrotales. Entonces, esa es la evolución natural del crecimiento y aparición del testículo. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas enfermedades que impiden a ese testículo descender, a ese o a ambos testículos, porque no es necesariamente uno. Entonces, ese paciente que tiene un testículo o tuvo el antecedente de un testículo no descendido o que incluso hemos visto gente ya mayor que cuando uno lo explora le dice a uno lo explora y ve que hay un solo testículo y le pregunta por el otro y dice, mire, yo nunca lo he tenido, pero nunca a nadie se le ha ocurrido decir, bueno, ¿y dónde está ese testículo? Ese testículo tiene que estar y tiene que estar dentro del abdomen. Entonces, esos pacientes que tienen testículos en el abdomen tienen 4 o 9 veces más riesgo de posibilidades de tener un cáncer de testículo. Pero ese riesgo se reduce si el testículo es llevado a su bolsa, es llevado a la bolsa original, o sea, a la bolsa escrotal. Pero ¿qué pasa? Que también depende del momento en que se lleve la bolsa escrotal. No es igual un paciente, un recién nacido al que no le toca un testículo y lo opero para que baje. Generalmente se espera alrededor de un año, de 6 meses a un año se espera para que poder bajar, hacer que baje ese testículo de manera espontánea. Y si no es así, hay que operar al paciente. Y entonces no es lo mismo ese riesgo cuando se baja el testículo y se opera en ese momento es solo de 2 a 3 veces más. Pero también hay riesgos diferenciados. Por ejemplo, no es lo mismo tener el testículo en el abdomen que tener el testículo en el canal inguinal. El riesgo es un poco diferente y obviamente es menor. Mientras más esté en el abdomen, más es el riesgo alto de tener cáncer de testículo. Otra de las cosas importantes que habías comentado era el antecedente personal de haber tenido un cáncer de testículo. Ese paciente que desarrolla un cáncer de testículo y es operado de cáncer de testículo, tiene un 1 o 2% de posibilidades de desarrollar cáncer de testículo en el otro lado. Entonces, hay una posibilidad importante, no despreciable. Tiene más posibilidades que una persona normal de tener cáncer de testículo en el otro lado. Y por eso que se hace un seguimiento. Y aquí es un punto importante porque
Fíjate que los picos de incidencia de cáncer de testículo son fundamentalmente tres. En la infancia, en la edad adulta precoz y a los 60 años. O sea, edad adulta precoz estoy hablando alrededor de los 30 años, ¿no? Entonces, en la infancia puede ser desde el recién nacido hasta la adolescencia, y por eso que es importante el papel de los padres en la exploración de esos niños y el papel del pediatra que está obligado a explorar los testículos cada vez que son llevados al médico. A muchos niños les causa cierta vergüenza y a algunos padres no les gusta que le estén tocando los genitales a los niños, pero es una cosa que es importante hacerlo porque allí se pueden detectar induraciones, aumento de volumen, todas esas cosas que hacen sospechar de que puede haber un problema. Lo otro también importante a tomar en cuenta es el tipo de raza, como bien lo preguntaste, qué etnia, ¿no? Los caucásicos tienen más posibilidades de tener cáncer de testículo que otras razas. Entonces, los caucásicos tienen 5 veces más posibilidades de tener cáncer de testículo que un afrodescendiente, 4 veces más que un asiático y casi el doble, que casi 2 veces más que un latino, por decir un hispanoamericano, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, hay un factor racial también involucrado. Enfermedades. Apenas salió el SIDA y el VIH, hubo siempre la asociación importante entre el cáncer de testículo y el HIV, ¿no? Pero el HIV más que como HIV por infección, sino cuando ya tenían el SIDA. Entonces hubo reportes ya para aquel año 92, cuando se publicaron algunos reportes donde había una incidencia hasta 50 veces más cáncer de testículo en los pacientes con HIV. Pero el tiempo se ha encargado de mostrar que la real incidencia está más o menos al doble. No es una incidencia tan importante como se reportó hace prácticamente ya 30 años, sino que realmente se dice que ahora, hoy por hoy, la demostración probablemente porque estamos controlando mucho más al SIDA, hemos hecho que el HIV, la infección por HIV sea una enfermedad crónica que no enferme tanto y que se vea muy bien controlada. Probablemente esos son beneficios adicionales del tratamiento que reciben estos pacientes que han hecho que descienda de manera importante su riesgo de cáncer de testículo. Ok, ahora fíjate, también importante, y a lo mejor hay algo de mito con esto, pero ¿qué relación hay entre el cáncer de testículo y, por ejemplo, traumas al testículo, golpes o andar en bicicleta, montar a caballo? ¿La vasectomía tiene alguna relación, o hacer esfuerzo, levantar pesas, el hecho de tener una hernia inguinoescrotal, son factores de riesgo o no? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque es que eh, ¿cómo uno hace un diagnóstico de cáncer de testículo? Habitualmente o el paciente se toca, paciente o el representante notan una zona dura en el testículo o una zona dura e indolora, o a veces se dan un golpe en el testículo y ese golpe en el testículo se mantiene durante unos días, ese un dolor ahí incómodo, etcétera, y dicen, mira, voy a ir al médico a ver qué está pasando. Entonces, cuando el médico lo explora, muchas veces no tocamos nada y mandamos a hacer una eco y en el ecosonograma se nota una masa en el testículo. Entonces, no hay una relación directa entre ninguna de las cosas que mencionaste. Es una relación más casual que causal. Ha sido demostrado que no es un factor de riesgo el llevar un golpe, el tener una hemorragia allí en esa zona, nada de eso condiciona a un tumor de testículo. Sí, a veces puede haber duda diagnóstica cuando un paciente tiene una infección severa del testículo que se llama orquiepididimitis, que no necesariamente puede ser bacteriana, o mejor dicho, que no se puede hacer aguda, sino puede ser una infección crónica, y esa infección crónica puede dar algunas señales en el ecodoppler que pueda desorientarnos un poco acerca del diagnóstico importante, porque al final el diagnóstico de esto se hace a través de una biopsia, es decir, a través de la anatomía patológica.
no hacemos una biopsia al testículo. Entonces el paciente debe tener la confianza, y eso se lo agradecemos siempre los médicos a los pacientes. El paciente tiene que tener la confianza que el médico que le está explorando, que se le hizo una ecosonografía o eventualmente una resonancia magnética para estar seguro del hallazgo, describen que, mira, yo creo que esto es un tumor de testículo y hay que operarte. Entonces el paciente diría, bueno, voy a perder un testículo porque usted cree que es un tumor y el eco dice que puede ser un tumor. ¿Cómo yo estoy seguro? No hay forma de estar seguro. La biopsia mínima del testículo es la extirpación del testículo completo. Entonces, allí el paciente tiene que confiar en el diagnóstico clínico médico. Entonces, allí es importante. Entonces, regresando a la pregunta inicial, no hay ningún vínculo entre esos golpes, montar a caballo, montar en moto, bicicleta, vasectomías, nada de eso. Sencillamente hay una relación casual. Ok, y ahora fíjate, ¿cómo sé que tengo cáncer de testículo? Ya tú dijiste, el autoexamen es importante. Ahora, no me hago el autoexamen. La pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que pueden hacerme llevarme a mí ir a la consulta médica sospechando que tengo algo en mi testículo? ¿Y qué exámenes me va a realizar el doctor Di Capua una vez que yo llego allá? Además del examen físico, por supuesto. Mira, sí, que es importante aquí señalar, disculpa que estaba un poco cortado. Importante aquí señalar que hay siempre tres momentos donde llevar o donde visitar al urólogo en el proceso del crecimiento de un ser humano, ¿no? O al urólogo o al pediatra. Inicialmente los niños, el pediatra para explorarlo, pero ya a la edad del desarrollo hay que llevarlo al médico pediatra o eventualmente al urólogo pediatra que lo exploren. Y apenas eres una persona joven entre los 25 y los 30 años, pues tienes que ir a un urólogo para exploración, ¿de acuerdo? Porque no solo hay tumores en el testículo, no solo hay cáncer en el testículo, hay otras enfermedades que pueden tener un paciente que son desapercibidas, han pasado desapercibidas, que pueden implicar un problema a futuro. No estoy diciendo un problema de salud, me estoy refiriendo a un problema probablemente de infertilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los momentos en que el hombre joven tiene que acudir al médico. ¿De acuerdo? Entonces, me estoy acordando ahora que me faltó comentarte, Alejandro, que a la gente que uno de los factores de riesgo que es importante y hoy por hoy es probablemente una de las causas de aumento de la detección de cáncer de testículo en el hombre, es el tener una neoplasia intratubular testicular. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto? Bueno, es una forma de alteración de la célula del testículo que se diagnostica a través de una biopsia hecha en aquel paciente que tiene problemas de fertilidad. Fíjate lo importante. Ahorita con este crecimiento de la fertilización in vitro y toda la fertilización asistida, pues a muchos pacientes se le están haciendo biopsias. Cuando esa biopsia reporta que hay una neoplasia intratubular testicular, eso es un paciente que tiene un factor de riesgo aumentado para desarrollar un cáncer de testículo y ese paciente hay que seguirlo más frecuentemente. Ahora bien, ¿qué hacemos? Además del examen físico, como hablamos, y de preguntar estas cosas como antecedentes, importancia y todo eso, lo que hacemos es el ultrasonido testicular. Tiene un valor predictivo positivo altísimo para detectar cáncer de testículo. Más del 95% de los pacientes con cáncer de testículo solo es necesario hacer un ecosonograma Doppler testicular, donde se valora el flujo del testículo y con eso se puede diagnosticar el cáncer de testículo. ¿Y cómo nos damos cuenta de nosotros de que es un tumor? Bueno, sencillamente comparamos un testículo con el otro y notamos que hay una presencia de una masa diferente al tejido que está alrededor. Y cuando aplicamos el efecto Doppler, que es el efecto para saber si tiene internamente vasos sanguíneos, pues nos pueden dar una caracterización muy habitual de un tumor de testículo, un cáncer de testículo. Y ese es fundamentalmente, con esos dos, con el examen físico, el eco es suficiente para dar una orientación hacia un cáncer de testículo
y proponer al paciente la intervención quirúrgica. Sin embargo, hay a veces masas testiculares que como no son dentro del testículo, sino son en los tejidos que están alrededor del testículo, como te mencioné antes, el epidídimo, que es una estructura que está alrededor del testículo, el conducto deferente o todo lo que hay en el cordón espermático, pues también hay pacientes a los que se les puede hacer una resonancia magnética nuclear. Y con eso también nos puede orientar acerca de o corroborar o eh, asentar el hecho de que hay un cáncer de testículo y ese paciente tiene que ser tratado. Ahora fíjate, entonces, si no me hago el autoexamen, la sintomatología que puede haber es dolor, por supuesto, a nivel del testículo y bueno, ya si aparecen síntomas, probablemente es que el tumor está avanzado y hay otras cosas que están acompañando eso. Sí, sí. Y lo otro importante es que no toda masa o aumento de volumen en el testículo es un cáncer de testículo, pero Correcto. es lo primero que tiene uno que pensar, pues, porque no es al Correcto. contrario, no es minimizar el aumento de volumen o el tamaño del testículo, sino más bien a lo mejor es hasta maximizarlo, pensar primero, oye, esto puede ser un cáncer de testículo. Ojalá que Sí, no, pero es lo primero. sí, es importante eso porque el paciente tiene que saber, nos orientamos siempre por muchas cosas. Por ejemplo, un paciente que haya sido operado de un varicocele o de una hernia inguinal y luego empieza a tener un tamaño del testículo grande, pues nosotros pensamos más que sea un problema de un hidrocele, que es un líquido alrededor del testículo, que un cáncer, obviamente. Pero también la exploración lo da, pero la exploración es muy característica. Cuando uno ve un hidrocele, bien sea un hidrocele normal o un hidrocele a tensión, que está el líquido muy a tensión alrededor del testículo, uno lo nota fácilmente en la exploración física. Sin embargo, se refuerza siempre con el eco. ¿Por qué? Porque también puede existir que ese paciente tenga un hidrocele y un cáncer de testículo. Eso también es una posibilidad. Y Pero la pues, mayoría de... ¿ah? no, adelante. No, que la mayoría de las veces lo que el paciente nota es un bulto indoloro, sin dolor, ¿ok? Y de crecimiento muy rápido. Tan es así que nosotros consideramos que el cáncer de testículo es una emergencia oncológica. Crece tan rápido, en 2 semanas, crece de una semana a otra, pero de manera tan rápida que el paciente lo nota y dice, mira, esta semana no estaba así, ahora está así. Entonces, obviamente, el paciente es el mismo que muchas veces dice, sobre todo cuando ya son grandes, ¿no? Dice, mira, esto estaba antes de una manera, esto está ahora de otra. Entonces, obviamente, acude a la consulta. Entonces, esa es la parte importante. Tiene que haber, pues, obviamente, una preocupación mínima de un paciente por sentirse una pelota allí y acudir al médico, ¿no? Porque si te sientes algo que va creciendo y no le prestas atención, pues muy poco podemos hacer. Ahora bien, la mayoría de las veces, cuando un paciente llega o que tiene un cáncer de testículo y lo vemos por primera vez en la consulta, la mayoría de las veces es una lesión localizada. ¿A qué me refiero yo? A que el tumor está localizado en el testículo. Solo del 10, algunas referencias hablan de hasta un 30%. Hay pacientes que se presentan a la consulta por primera vez y ya tienen metástasis. Obviamente, los síntomas dependerán de los sitios de las metástasis. ¿De acuerdo? Hay metástasis en los huesos, puede haber dolor, hay metástasis pulmonares, puede haber cansancio, hay metástasis ganglionarias en los ganglios, que son, entonces, hay metástasis hepática, pero ya esto es algo extremadamente raro, porque como te digo, se nota, fácilmente el paciente lo nota o el familiar lo nota, y si con un poco de amor propio y autoestima, mira, dice, mira, aquí está pasando algo, puedo tener un cáncer, me voy de una vez al médico. Claro, y puede ser, Teo, por ejemplo, la persona sufrió un trauma testicular, se va a formar un hematoma, Correcto. pero debe ser evaluado por un urólogo, porque puede Sí, ser el punto de partida del diagnóstico de un tumor que él no se había percatado. Entonces, toda correcto. masa que aparezca a nivel testicular, ya sea precedida de un antecedente de trauma, de un antecedente de un proceso infeccioso, debe siempre ser revisado por el urólogo porque puede ser
que debajo de ese proceso traumático o infeccioso haya escondido un cáncer de testículo. Puede ser que Muy- no o puede ser que sí. Es muy buena tu acotación, así es, precisamente así es. Fíjate que como no había, como te expliqué, que no había relación entre un golpe y el cáncer de testículo, pero el golpe hizo acudir al paciente a revisarse. Entonces tú dices, bueno, y te descubre un cáncer de testículo por el golpe. No, el golpe no te lo produjo. Lo que pasa es que tuviste la suerte que al darte el golpe y acudiste al médico y se te hizo el proceso diagnóstico. Y eso es lo que habitualmente sucede. Incluso hay pacientes que tienen dolor espontáneo. Pacientes que tienen dolor espontáneo testicular y dicen, oye, me dura 2, 3 días, 4 días, oye, esto no es normal, no está relacionado con un golpe evidente, no está relacionado con una relación sexual, con un golpe también a través de la relación sexual, y dicen, mira, aquí pasó algo, déjame ir al médico. Y ahí cuando van, bueno, hacemos el diagnóstico. Perfecto. Ahora mira, tú dijiste ya, la biopsia testicular es sacar el testículo. Correcto. O sea que no vamos a andar mucho en eso, pero bueno, es sacar el testículo. Sí, Ahora, y hay una cosa que es importante, fíjate. Eh, sí, hay una simultaneidad de tumor testicular del 1 a 2%, es muy baja, pero existe. Y siempre cuando sacamos el testículo, lo sacamos por vía inguinal, como si hiciéramos una cirugía de hernia. una cura de hernia, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué lo sacamos por allí? Porque no se puede o no se debe hacer una biopsia a través de la piel. Como te expliqué antes, la biopsia mínima del testículo es extirparlo todo, pero no se puede hacer a través de la piel porque el drenaje linfático del testículo que viene desde el abdomen y sale hasta el escroto es diferente que el drenaje linfático del escroto. Y si yo pincho un tumor a través de la piel, que a veces ha sucedido porque no se sabía que lo tenía el paciente, si pincho el tumor a través de la piel, puedo hacer que se esparzan células en la piel y a través de la piel hay otros ganglios linfáticos y empiezan a haber una metástasis diseminada de manera anormal. Entonces empeoramos la evolución de ese tumor. Ahora fíjate que se me ocurre ahorita. Vamos a poner. Eso no estaba aquí en la pauta, pero me golpea un testículo, hago un hematoma y ese hematoma después se puede convertir en un quiste. Tengo que resolver el problema o tengo una epididimitis, hago un absceso. El urólogo, ustedes tienen que comprobar primero, antes de decidir un drenaje por punción de ese quiste o de ese hematoma, si está indicado, que ese paciente no tenga un tumor de testículo. Claro. Porque ahí sí el drenaje es a través de la piel del escroto, no es Sí, por ninguna otra vía, ¿no? sí, pero fíjate que hoy por hoy, y claro, eso lo teníamos antes. Acuérdate que la medicina es una ciencia en evolución continua, dinámica. Y lo que muchas veces leíamos en los libros con los que estudiamos hace 20, 30 años, ¿no? Y quizás aún más, porque teníamos una medicina muy dogmática hasta hace apenas 20 o 30 años y ahora todo lo cuestionamos y todo está como que cambiando, ¿no? Y hay algunos principios importantes, pero muchos se han tenido que cambiar. Ahora no abrimos a nadie sin haberle dado 3 o 6 semanas de antibióticos full, de corroborar con eco, con resonancia, que antes no las había, que exista realmente una masa. O sea, es muy difícil llegar a explorar a un paciente por vía cutánea sin estar seguro de que no tenga un tumor. Fíjate que es una cosa importante, lo que tú dices me haces acordar algo. Yo tengo, el tumor del testículo no es muy frecuente como bien lo dijimos inicialmente, ¿no? Y decían mis profesores que uno puede tener la suerte en su vida profesional de ver 10 o 15 tumores de testículos, ¿no? Pero ya te hablo de estadísticas. Por ejemplo, en España, el 2019, lo estuve revisando en estos días, se diagnosticaron 1.100 casos de tumores de testículo, ¿de acuerdo? Y de esos 1.100 casos, en España hay alrededor de 2.000 urólogos. Es decir, que cada urólogo vería medio testículo al año, medio cáncer de testículo al año. O sea,
cada 2 urólogos ven un cáncer de testículo al año. Entonces, por eso es que es importante centralizar todo en centros de especialidades donde puedan manejar volúmenes importantes. Yo te puedo decir que tengo la suerte entre la parte, todo lo que, la parte hospitalaria, privada, el ejercicio a través de un hospital docente y todas esas cosas, de haber estado ayudado y conocer de por lo menos 60 o 70 casos de cáncer de testículos, que no son pocos. Y me ha tocado solo 2 veces operar casos de hemorragia. Y el último nos ocurrió hace aproximadamente un par de semanas, donde precisamente ayer me llegó por internet el resultado de la biopsia, que un paciente viene con dolor testicular, 48 años, viene con dolor testicular no relacionado con golpes, se le hace un eco, se le nota una masa perfectamente redonda en el testículo, se le hace una ecodoppler, la ecodoppler reporta poco flujo de esa masa. Bueno, poco flujo nos hace sospechar más que pueda ser un seminoma. Se le hace una resonancia para corroborar. La resonancia nos dice que es un cáncer de testículo y, bueno, se le hace la orquiectomía. Y cuando se le hace la orquiectomía, el resultado de la biopsia ha sido un foco de hemorragia. Es decir, este paciente, por algún motivo que no sabemos, hizo un foco de hemorragia intratesticular importante, era grande en esa zona, no fue detectado por eco, no fue detectado por resonancia y terminó realizándosele una orquiectomía. Entonces, fíjate lo importante que es que uno no es una computadora que cruzo esto con esto y me da una big data y esto. No, analizamos muchas cosas para tratar de decidir llevar a un paciente a una cirugía. Obviamente, este paciente está contento por no tener tumor, pero probablemente dices, bueno, ¿y cómo hubiésemos preservado ese testículo de otra manera? Bueno, si nos hubiésemos podido esperar 3 semanas, un mes, a ver si ese hematoma se recogía. Pero resulta que 2 o 3 semanas o un mes dejar un cáncer de testículo o un potencial cáncer de testículo creciendo, como es uno de los tumores con mayor tasa de crecimiento, más rápida la tasa de crecimiento, pues es poner a un paciente a un riesgo adicional y de tener una enfermedad localizada, podemos hacer que pueda tener alguna enfermedad con cierta Diseminación, sí. diseminación. Entonces, allí es donde a veces nos crean problemas los resultados de las biopsias. Ajá. Ahora fíjate, ya en otros cánceres que hemos tocado, sabemos que hay diferentes estadios y Sí. esto, por supuesto, trae consigo pronósticos diferentes. ¿Cuáles son los estadios y dónde es más frecuente la metástasis en los cánceres de testículo? Mira, los estadios es una clasificación muy compleja porque la Unión Internacional contra el Cáncer ya para todos los cánceres tiene una clasificación fundamentada en el tamaño del tumor, la presencia de ganglios o la presencia de enfermedades de metástasis, ¿no? De enfermedad fuera del órgano principal. Entonces, lo que se hace es contrastar cuál es la etapa en el testículo, si el tumor está limitado al testículo, si invade una zona que se llama rete testis, si invade una zona que se llama túnica albuginea, túnica vaginal, si invade el escroto, todas esas cosas. Y eso nos da una etapa del tamaño del tumor, o sea, de una T. Luego tenemos la presencia de ganglios. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que hacer una tomografía desde el tórax, casi que desde el cuello hasta la pelvis, para valorar si existen presencia de ganglios. ¿Por qué? Porque los ganglios son más frecuentes en el retroperitoneo, ¿de acuerdo? Que es la parte posterior, justo delante de la columna, pero por detrás de la parte intestinal, ¿no? En el abdomen. Y luego, si valoramos la presencia de metástasis, o si son metástasis pulmonares o si son metástasis en otros vísceras que no sean pulmón, ¿no? Porque eso tiene repercusión diferente en la evolución y la tasa de curación. Entonces, cuando empezamos a contrastar, pues fundamentalmente hay 4 etapas, ¿no? Y aquí en el testículo se complica un poco más porque entonces tenemos que valorar las etapas del tumor seminomatoso y las etapas del tumor no seminomatoso. Y cada uno va como por su lado, ¿no? Porque son células completamente diferentes. Pero adicionalmente a eso, se contrasta con lo que son los marcadores tumorales.
justo antes de operar a un paciente de cáncer de testículo, incluso en la consulta lo hacemos, es decir, lo pedimos, pero luego justo antes de la intervención hay que hacerle unos exámenes de sangre al paciente para detectar fundamentalmente tres sustancias. Una sustancia que se llama alfa-fetoproteína, una sustancia que se llama HCG, que es la misma, la fracción subbeta, que es la misma que se utiliza para el diagnóstico de embarazo, y la otra es la LDH, la deshidrogenasa láctica. Entonces, estos tres que los llamamos en el testículo marcadores tumorales, nos orientan acerca de cuál es la posible estirpe del tumor y cuál es la posibilidad de enfermedad importante o metastásica. ¿De acuerdo? Y según los rangos de estos valores, entonces se entremezclan con las etapas de la estadificación del tamaño de los ganglios y la presencia de metástasis, y se tiene una subetapa. O sea que esto se complica 16 o 20 veces más, ¿no? Por eso es que los médicos que tratan cáncer de testículo tienen toda una serie de tablas. Bueno, la mayoría de los oncólogos tienen una serie de tablas donde van precisando y poniendo al paciente en cuál es la etapa precisa de cada paciente. Entonces, en base a esa etapa es que decidimos qué hacer con el paciente. Pero, obviamente, lo primero que hay que hacer, si es posible, 99% de las veces es posible, es operar inmediatamente a ese paciente. La cirugía, que es la orquiectomía, y Correcto. iba a preguntar, y por supuesto, el resto de las terapéuticas, como son quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, van a depender del estadio, pero en el testículo hay cabida para quimio, radio, inmunoterapia, hormonoterapia. ¿Cuáles de ellas sí, cuáles de ellas no? Sí, es una pregunta muy importante. Déjame conectar la computadora que se me está quedando sin pila. Un momentico, Alejandro. Ahí va. Ok. Muy bien. Entonces hiciste una pregunta muy importante porque en el cáncer de testículo hay cabida a la cirugía, sin duda alguna, pero no solo nos quedamos en la orquiectomía radical, que es la orquidectomía inguinal. Quitamos el testículo a través de la incisión en la ingle. También podemos hacer otro tipo de cirugía para el cáncer de testículo. Pero lo primero que se hace es la orquiectomía. Pero en base a ese resultado, tipo de célula del cáncer, entonces podemos ofrecer al paciente vigilancia, si es una etapa muy precoz y si los marcadores son muy bajos o no hay marcadores, o podemos ofrecer algún tipo de radioterapia localizada o algún tipo de quimioterapia de 1 o 2 ciclos, sobre todo en casos muy bajos, ¿no? Es decir, en etapas muy precoces, en etapas tempranas donde no hay enfermedad importante o donde no hay demostración de enfermedad a distancia, pero tengo un tipo de tumor que puede ser agresivo, ¿de acuerdo? Un tipo de célula que puede ser agresivo. Entonces, a esos pacientes les ofrecemos o quimioterapia o radioterapia. Ahora bien, ¿qué pasa? La cosa se va complicando a medida que tengo un paciente con enfermedad voluminosa, porque la enfermedad voluminosa implica que pueda tener metástasis ganglionares, como preguntaste anteriormente, ¿dónde están las metástasis? En los ganglios, en el pulmón, en el hígado y en el hueso, fundamentalmente, pero también puede haber en cerebro, muy raro, pero se puede ver en cerebro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ese paciente empieza un esquema de quimioterapia que puede ser de 4 ciclos, de 3 o 4 ciclos, ver si esas lesiones, no en el testículo, porque el testículo ya lo quité, sino en los ganglios que me quedaron detrás del abdomen, si esos ganglios se desaparecieron o no. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que se desaparezcan. Perfecto, quedamos hasta allí y sigo mis seguimientos, que son seguimientos. Fíjate, el cáncer de testículo es uno de los cánceres que más obliga a que el paciente tenga conciencia realmente de su enfermedad, tenga disposición de estar en controles cada 2 meses el primer año, incluso a veces el segundo año, o cada 2 a 4 meses el primer año y segundo año, haciéndose tomografías, haciéndose estudios, porque implica un desgaste emocional muy importante para el paciente, porque es un tumor que se replica, que se reproduce muy rápido y por eso hay que estar con él a cada rato, en cada momento, vigilándolo.
¿De acuerdo? Una vez que se pasan esos primeros 2 años, pues ya la cosa empieza a cambiar, se pueden extender los controles cada 3 a 6 meses. Siempre los controles, esto es una enfermedad que es multidisciplinaria, lo llevamos en conjunto con los oncólogos médicos. Ellos se encargan de la parte de valoración de la enfermedad a distancia y secuelas de los tratamientos, y nosotros nos encargamos de vigilar por el bien del testículo que le queda, así como eventualmente si se le colocó una prótesis o no, si está satisfecho con la colocación de esa prótesis que se le pudo haber colocado, y seguir explorando, valorando los marcadores tumorales y todo eso junto con el oncólogo, porque yo creo que esto hay que seguirlo siempre en conjunto. Ahora mira, Entonces, ajá, ajá. dime, No, adelante. no, eso es en las etapas precoces, pero ¿qué pasa? Hay pacientes en que esos ganglios no se desaparecen del todo. Y entonces ya se dicen que si esos ganglios retroperitoneales tienen más de 1 centímetro, tienen que ser removidos. Y entonces allí es donde entra la cirugía de remoción de esos ganglios, que es la linfadenectomía retroperitoneal, que es una cirugía importante. Se puede hacer ya con robot, con laparoscopia, todo eso, pero inicialmente cuando no había eso implicaba una herida de sifopúbica, que es desde la boca del estómago hasta el vientre abajo, hasta el pubis, y había que remover, echar el intestino hacia todo un lado, exponer los vasos de retroperitoneo, que son la aorta y la cava, e irlos limpiando, e ir sacando esas masas residuales. Siempre se dicen que esas masas residuales, la mitad no es maligno, pero la mitad tiene algún tipo de teratoma, un teratoma maligno o algún tipo de otras lesiones. Y eso dependerá de la estirpe inicial del tumor. Entonces, allí es donde, por eso te digo, esta enfermedad se va complicando tremendamente, porque no solo estás tratando a un seminoma, sino estás tratando al seminoma, a un cariocarcinoma, a un carcinoma embrionario, a un tumor del saco de York, o una mezcla de todos estos tumores, ¿de acuerdo? Y dependiendo del que predomine, porque por eso se llaman no seminomatosos, son mixtos, dependiendo del que predomine es el que tengo que decir, no, a este le voy a dar un tipo de quimio un poco más fuerte que a este le tengo que dar quimio de consolidación, a este le tengo que dar radioterapia de consolidación. Es decir, la cosa se va complicando a medida que vamos aumentando el estadio de esta enfermedad. Pero con esto no quiero desalentar a nadie, más bien los quiero alentar a que este es un tumor casi 100% curable. Fíjate que es difícil decir esto de un cáncer en general. O sea, el cáncer de testículo es un cáncer casi 99% curable en las etapas iniciales, e incluso en las etapas avanzadas, incluso con metástasis, 70% de esos pacientes se pueden curar. Entonces, aquí es lo importante de tener, acudir precozmente, pero sobre todo, luego, de tener a disposición todos los tratamientos actuales y modernos en centros de alto volumen de manejo de estos pacientes. Perfecto. Porque esto es una enfermedad poco frecuente, entonces Sí. nadie tiene la gran experiencia. Entonces, mientras más haya grupos que recojan la estadística, y que obviamente para eso vamos a los congresos, para eso compartimos con los colegas, para ver sus experiencias, pues obviamente eso nos ayuda muchísimo a ofrecer el mejor tratamiento a estos pacientes. Me preguntabas sobre hormonoterapia. No hay para curar el cáncer de testículo, no. Después podemos hacer un comentario después si hablamos de secuelas del Sí. tratamiento y todo eso. ¿De acuerdo? Y en caso de inmunoterapia, que es una pregunta muy, muy buena, porque yo no lo tenía claro, la inmunoterapia está siendo tremendamente efectiva en los tumores sólidos. Es una gran ayuda, un gran soporte ahora en la oncología. Y estuve revisando algunas cosas, porque obviamente no tenía yo la experiencia, y los reportes más importantes de revisiones, no sé si están ahora haciéndose estudios, protocolos, seguramente alguna fase 2, fase 3, pero la mayoría de las revisiones hasta el año pasado, que se fueron publicadas en el 2020, no hay ninguna publicación de revisión de ahora del 2021,
hablaban de estudios de fase 2 donde los resultados eran contrastantes. Es decir, es tan complejo el manejo del tumor de testículo que grupos utilizando el mismo medicamento, grupos diferentes utilizando el mismo medicamento en tejidos del mismo tipo de tumor, tenían efectos diferentes dependiendo de la aparición o no de algunas sustancias como son el receptor PD1, que es el de muerte programada, o la aparición del ligando PD1, que es el ligando del receptor de muerte programada, programmed death, ¿no? El PD1, el PDL1. Entonces, esta inmunoterapia lo que se encarga es que tu mismo cuerpo trate de atacar a las células cancerígenas que se hacen invisibles a través de producir sustancias que tapan a estos receptores. Entonces, este tipo de medicamento lo que hace es tratar de evidenciar, hacer evidente ese receptor de muerte programada para que sea atacada por el organismo. Entonces, o sea, lo expliqué de una manera un poco sencilla, ¿no? Para que fuese entendido, pero la idea entonces es que no todos, y fíjate, no todo el tipo, el mismo tumor de misma célula, estirpe celular, en diferentes laboratorios con el mismo medicamento, no todos tuvieron el mismo resultado. Y eso habla de la complejidad de la biología molecular en este tipo de tumor. Perfecto. Ahora mira, vamos a hablar de los efectos secundarios de tanto de la cirugía, quimio, radio, y sobre todo enfocados también en lo que es fertilidad y lo que es si pueden causar impotencia. Porque digamos que es la preocupación normal, porque estéticamente, bueno, ustedes lo que hacen es poner una prótesis, ¿verdad? Pero ¿qué hay de la fertilidad y qué hay de, voy a quedar impotente si recibo tratamiento quirúrgico o quirúrgico y quimioterapia o radioterapia? ¿Qué debo esperar yo como efectos secundarios de esta terapia? Bueno, mira, aquí los pacientes, claro, una de las cosas importantes cuando se trata a un hombre joven, a un niño, es la capacidad de erección y la capacidad de fecundación. Ya cuando el pico de incidencia es a los 60 años, pues el paciente quiere vivir y bueno, es otra cosa a tomar en cuenta, ¿no? Pero te digo algo, el tratamiento para el cáncer de testículo no produce impotencia, no produce disfunción eréctil, pero sí puede producir problemas de fertilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a ir hablando por separado. Entonces, ¿qué es lo que puede producir la cirugía de la extirpación del testículo? Pues nada. Probablemente un paciente adolescente o un adulto joven, pues por lo que puede producir es un trastorno de cierta inseguridad, de falta de autoestima, porque él se siente como que tiene un solo testículo y para eso, con la colocación de la prótesis, queda perfecto. Pero hay muchos pacientes que se sienten bien como están y se sienten que no tienen ningún problema y nos dicen perfectamente, no, yo no quiero prótesis, para mí no es un tema importante. Pues uno complace, ¿no? En ese aspecto. Lo otro, esta cirugía en ese aspecto no produce nada. La que puede producir problemas es la cirugía de la linfadenectomía retroperitoneal. Porque anteriormente, cuando se hacía y cuando no se conocía mucho de la anatomía y de la fisiología de la eyaculación, cuando se extirpaban los ganglios retroperitoneales, se lesionaban los nervios simpáticos que están allí al lado de la columna. Entonces, eso hace que se pierda la eyaculación o haya una eyaculación retrógrada. Entonces, el paciente no podía eyacular. Pero bueno, esto no necesariamente es causa de infertilidad, porque este paciente puede tener o hay algunas estimulaciones eléctricas que se pueden hacer o se puede hacer una fertilización in vitro. Entonces, este paciente, capacidad de fecundar por sí mismo, quizás no la tiene, pero ayudado o asistido sí la pudiera tener. Entonces, por ahí ya estaría bien. Ahora bien,
¿Qué otros efectos produce el tratamiento? Bueno, muchísimos. La cirugía, obviamente, como entramos al abdomen, puede producir adherencias abdominales, puede producir obstrucciones intestinales, puede haber lesiones de vísceras cuando se hace la cirugía de la, de la extirpación de los ganglios, puede haber incluso lesiones de vasos sanguíneos importantes, el paciente requiera de transfusiones, pero bueno, esas son cosas que pasan muy raramente. De manera habitual es una cirugía que se puede hacer muy bien y con pocos efectos secundarios, y generalmente al cabo de un par de días el paciente, si no al mismo día, si no al día siguiente, al cabo de un par de días el paciente puede estar en casa. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado. Luego, radioterapia. Bueno, ¿dónde damos la radioterapia? Eso es la cosa importante. La radioterapia no se da en el testículo o donde estaba el testículo. La radioterapia se da en los ganglios retroperitoneales. Entonces, ¿qué sucede? Esos ganglios están adheridos a la columna, están adheridos a los músculos, pero delante de ellos están los intestinos. Entonces, el paciente que recibe radioterapia puede tener inflamaciones intestinales importantes. Entonces, tiene náusea, vómitos, adherencias, a la larga puede haber perforaciones y Diarrea. diarreas, y en el tiempo, como la dosis de radioterapia es acumulativa para todo órgano en todos lados, en el tiempo se pueden producir tumores secundarios por la radioterapia. Estos tumores secundarios pueden ser intestinales, de intestino delgado o intestino grueso, y del páncreas, que se cree que del páncreas también puede haber este tipo de tumor. Otra de las cosas que puede haber es leucemias. Muy raro, pero pueden suceder. Efectos de la quimioterapia. Bueno, va a depender fundamentalmente de lo que se ofrezca, ¿no? Porque la quimioterapia hoy por hoy del testículo, estamos todavía trabajando con esquemas de hace 40, 50 años, 30 años, que son a base de platino. El cisplatino, el carboplatino son todavía la base del tratamiento del cáncer de testículo, y que ha sido efectivo. Además, por eso no se ha desechado, porque sigue siendo efectivo. Pero obviamente tienen efectos secundarios, y esos efectos secundarios pueden causar igual diarreas, náuseas, vómitos, malestares, alopecia, pérdida del pelo en las primeras fases de la quimioterapia, pero hay efectos también a largo plazo. Y en ese efecto a largo plazo, ¿por qué? Bueno, porque estamos tratando a una persona relativamente joven, la mayoría son casos relativamente jóvenes, la mayoría de los tumores y los cánceres se presentan en personas mayores, la mayoría, por el efecto de las telomerasas, de los telómeros, la pérdida de las partes de esos cromosomas, que son los telómeros, se van acortando, hay una replicación anormal, y todo eso termina en una distorsión de la replicación de las células y termina en un cáncer. Pero aquí estamos tratando niños, o estamos tratando adultos jóvenes que tienen una expectativa de vida altísima, porque el cáncer de testículo casi se cura en 100%, por decirlo así. Entonces, estos pacientes van a vivir mucho tiempo. Entonces, a estos pacientes se les hace un seguimiento importante de por vida. No pueden dejar de hacerse un seguimiento. No necesariamente tendrá que ser con un urólogo, pero tiene que ser un seguimiento con un médico. ¿Por qué? Porque fíjense, bien sea la radioterapia, aunque no tanto porque se protege, pero la quimioterapia pueden producir alteraciones de la fertilidad. Entonces se recomienda a esos pacientes que guarden semen en un banco de semen. El semen se guarda a menos 46 grados. Lo que se hace es que se donan varias muestras de semen, se centrifugan, se apartan los espermatozoides se congelan a menos 46 grados y se pueden congelar y mantener muchísimos años. Tan es así que aquí en España es muy económico hacer tener un semen guardado. Creo que cuesta como 100 o 150 euros al año. O sea, prácticamente es muy común. Pero hay que tomar en cuenta también otra cosa en cuanto a la fertilidad. Muchos de esos pacientes ya llegan infértiles. Y hay algo característico, que algunos pacientes, al extirpar el tumor,
recuperan la fertilidad. Pareciera ser que algunas sustancias producidas por el tumor hacían que el otro testículo funcionara mal y que se perdiera parte de la fertilidad. Y algunos pacientes pueden recuperar la fertilidad. Pero ¿qué le recomendamos a los pacientes, sobre todo cuando no tienen hijos y cuando son jóvenes? Que siempre coloquen, o bien sea antes de la cirugía o eventualmente antes del tratamiento con quimio o con radio, que coloquen en un banco de semen una muestra de semen, que lo tengan allí, porque hay una cantidad de pacientes que ahora no la tengo muy clara, que mantienen una infertilidad después de este tratamiento de quimio y radioterapia. Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta. Pero no solo es el tema de fertilidad, también es un tema de síndromes metabólicos, un tema de hipogonadismo. Fíjense que las dos funciones más importantes del testículo es producir fertilidad para procrear el ser humano y mantener la especie humana a través de la producción de espermatozoides, y la otra es la producción de testosterona, dos funciones primordiales. Ambas se alteran con la radio y con la quimioterapia. Entonces, pero la función testicular, las células de Leydig, son un poco más resistentes que las células de Sertoli, que son las que producen los espermatozoides. Entonces, estas células se recuperan y más o menos al año empiezan otra vez a tener un nivel de testosterona más o menos normal. Pero en el tiempo ese nivel de testosterona puede caer. Incluso se habla de un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio queda igual, un tercio tira abajo y un tercio quedan sin nada, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes se siguen en el tiempo porque empiezan a desarrollar características de hipogonadismo, donde se pierde masa muscular, se acumula grasa alrededor de la cintura, empieza a haber hipertensión. Obviamente, yo creo que aquí la diferencia entre el caucásico norteamericano y el europeo y el estilo de vida y la obesidad de base que pueda tener ese paciente son factores importantes en el seguimiento, ¿no? Pero si uno analiza estadísticas norteamericanas, si bien ellos no tienen claro de que haga un síndrome metabólico tal cual lo establecen las pautas, los guidelines de la sociedad norteamericana, sí estos pacientes tienden a tener alteraciones de los lípidos con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, tienden a tener hipertensión, tienden a tener obesidad, tienden a tender a perder masa muscular. Y ojo, te estoy hablando de un paciente que tuvo un cáncer de testículo a los 15 años o a los 25 años y ahora tiene 65. O sea, ha vivido 40 años después de probablemente un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, y obviamente esto es un paciente que empieza a desarrollar más que la población general todas estas características. Entonces, allí es cuando entra el tratamiento de hormonas para el cáncer de testículo, que no es para el cáncer de testículo, es para esas complicaciones tardías y prolongadas que se empiezan a ver en esos pacientes que fueron tratados tiempos atrás de cáncer de testículo. Que es una terapia hormonal, una hormonoterapia sustitutiva, pues. Correcto, Es sí. para darles algo que ya no están produciendo. Que no están ellos, produciendo o que no es efectivo. O que no es efectivo para mantener las características, pues, Correcto. de lo que es la masculinidad en la Sí. persona. Entonces, en esos pacientes que tienen hipogonadismo, pues obviamente pierden deseo sexual, pueden perder cierta erección, y entonces, claro, allí es donde si se produce infertilidad, produce disfunción eréctil o impotencia, el tratamiento del cáncer de testículo, no, pero las secuelas a largo plazo pudieran eventualmente producirlas. Pero claro, allí también está ser muy fino en valorar si ese paciente realmente tiene un hipogonadismo consecuencia de aquel tratamiento o es que le iba a dar igual que a otro paciente de su edad. Claro. Pero bueno, al final, por una causa o por otra, los tratas de manera igual y sustituye las hormonas. Se considera que es más efectivo la inyección que el gel que se aplica, pero muchos pacientes nosotros los tenemos en gel porque les va muy bien.
y algunos pacientes que tienen mucha deficiencia de hormonas, el gel sí no compensa. Entonces esos pacientes necesitan de tratamiento inyectado. Y obviamente, como te decía antes, el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario. Lo valoramos con internistas, los valoramos con endocrinos, los valoramos con andrólogos, porque no todos los urólogos hacen andrología, y obviamente sigue eventualmente un plan con los oncólogos. ¿Para qué otro? Ya estamos por terminar, pero fíjate, había dos cosas que quería clarificar o aclarar para las personas que oyen el podcast. Hay otros cuidados que deben tener y hábitos que deben cambiar, por ejemplo, la alimentación, si fumaban, la actividad física, deben entonces empezar a fijarse más en llevar una vida más saludable, mejor, a tener un estilo de vida diferente, pues, comer saludable, hacer ejercicio, no fumar, vigilar pues la ingesta de alcohol, que no sea pues, que no sea sino la recomendable, pues 2 copitas de vino al día, si es que toman alcohol. Eso va a tener alguna relación con el devenir de los años después que el paciente recibe toda esa terapéutica de cirugía radioquimio. Sí, esa es la pregunta importante aquí, Alejandro, porque fíjate que ya creo que aquí no estamos hablando de cáncer de testículo, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tuvo un cáncer de testículo, que fue tratado y que a largo plazo desarrolló unas secuelas del síndrome metabólico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es la prevención como cualquier paciente que tenga un síndrome metabólico. De hecho, siempre insistimos en los pacientes que ya vienen con sobrepeso, con obesidad y que se han operado de cáncer de testículo, que tienen que ponerse a hacer deporte, tienen que empezar a tener una vida sana, tienen que empezar a comer de manera diferente, tienen que empezar a tener una dieta muy estricta, no dieta restrictiva, sino una dieta de alimentación sana. Sí. Porque eso en el tiempo, como te digo, es un cáncer que lo sigues durante mucho tiempo. 40 años, 50 años después todavía estás viendo un paciente. Entonces, este paciente a la larga se va a beneficiar muchísimo de haber cambiado inicialmente su estilo de vida, sus hábitos de estilo de vida. Y ahí es donde entra todas estas recomendaciones de actividad física moderada a severa, o sea, que tengan mucha, que reduzcan los proinflamatorios, en eso está el licor, está el cigarrillo, está el tabaco y todo eso, todo lo que hemos comentado aquí. Yo creo que esto habla más de un tema del síndrome metabólico que a lo que estamos viendo después de tanto tiempo, estamos relacionando estos tratamientos de cáncer de testículo a la larga, pero que al final se ajustan también a cualquier paciente que no ha sido tratado, pero que tiene un síndrome metabólico igual. O Sí, sea, que al sobre final, todo que en ese cuadro de síndrome metabólico hay que recordarle a los oyentes que también engloba no solamente la elevación de las cifras tensionales, obesidad, sino también lo que se llama resistencia a la insulina. correcto, sí. Entonces eso quiere decir que sus niveles de azúcar en sangre van a estar más elevados y en la medida pues que lleve un estilo de vida sano, baje de peso, se alimente Correcto. más saludable, esa característica del síndrome metabólico va a mejorar y ya entonces va a corregir la resistencia a la insulina, probablemente las cifras tensionales se van a normalizar y va a llegar a una cifra, a un peso que probablemente va a ser el ideal para su talla, para su actividad física. Y la idea es esa, porque a través de este plan de estilo de vida saludable pueda compensar eso, además de la hormonoterapia, por supuesto, pues porque nosotros producimos también hormonas, tanto las mujeres como los hombres producimos hormonas, ambos de ambos tipos, pues. Por supuesto, Correcto. en mayor cantidad el hombre de la testosterona, pero la mujer también produce testosterona, pues, pero Correcto, digamos sí. en una cantidad muy, muy pequeña, pues, pero si Pequeña. le quitamos la testosterona al hombre, entonces van a predominar otras hormonas y por eso las características esas como más de la acumulación de grasa a nivel de la cintura, que es más de la mujer, pues, porque en el hombre es más Correcto. en el abdomen que en la cintura, pues. Sí. Bueno, en general lo que se busca con eso, y es importante entonces el estilo de vida,
bueno, no solamente después, hay que concientizar a la gente que este estilo de vida Todavía, debe comenzar desde antes y sin tener uno nada. ¿Ok? correcto, No esperar a tener correcto. uno algo para cambiar el estilo de vida. No, hay que manejar un buen estilo de vida saludable, no teniendo nada, empezar desde temprano y eso Sí. va muchas veces a evitar muchas de estas patologías. Fíjate que es interesante porque incluso los deportistas que se supone que mantienen una vida o la mayor parte de su tiempo mantienen una actividad física y un nutricional importante, sufren de menos tumores. Es una cosa importante a tomar en cuenta. Entonces, eso lo que hay que transmitirle a la gente es que como escuché un refrán por ahí o un post de esto que lees, que hay que comer la mitad, hay que caminar el doble y hay que reírse el triple, Es así. ¿no? Y probablemente ese es el secreto de todo esto, cambiar el estilo de vida desde el principio, pero tener siempre un estilo de vida saludable. Hay que ponerlo como énfasis como un médico general, o sea, no estamos hablando aquí de urología oncológica, no estamos No. hablando estamos hablando de ser preventivos en el cuidado de la salud integral de cualquier persona. Sí, bueno, la gente tiene que entender que hay tres tipos de salud. La salud física, que incluye todo eso, alimentarse sanamente, hacer ejercicio. La salud mental es eso, pues liberar el estrés y en cierto modo reírse el triple quiere decir que yo de esa manera voy a bajar las tensiones, a disminuir el estrés. Incluso Correcto, caminar y hacer ejercicio también disminuye el estrés, mejora el el humor. estrés. Y la salud social, que ahorita está muy cuestionada por el problema de la pandemia, pero la salud social quiere decir reunirse con amigos, estar con la familia. Bueno, ahorita está, digamos, un tratamiento paliativo que es el Zoom Eso, y los medios pero sociales, el fíjate, teléfono, el WhatsApp, pero digamos, yo digo que eso es un tratamiento paliativo, pues va a mejorar, no es lo mismo estar de frente a la claro, persona, abrazarla, conversar en un café, tomarse un café con un amigo, que estar hablando así como estamos tú y yo, pero bueno, esto en cierto modo tiende a mitigar pues un poco el hecho del aislamiento que ha traído toda esta pandemia, que eso sí es realmente peligroso, pues las personas no deben aislarse, deben mantenerse en comunicación con sus familiares, amigos, aunque sea por estos medios por ahora, y yo creo que de esto pronto vamos a salir y si Dios quiere vamos a estar nuevamente en las condiciones anteriores. Espero sí que hayamos aprendido de todo esto. No estoy muy seguro de eso, pero bueno, las esperanzas, como dicen, es lo último que muere y yo quisiera tener la esperanza por mi nieto, de que en el futuro el mundo va a ser distinto. mira, la cabra siempre tira para el monte. Y yo creo que el espacio que estamos perdiendo por la pandemia lo recuperaremos apenas nos digan quítense la mascarilla y ya se acabó la pandemia y entonces volveremos a hacer lo mismo de antes, porque es que esa es nuestra idiosincrasia. Algunos tomarán una conciencia particular, pero el ser humano va a ser así, o sea, no lo puedes frenar. Somos unos entes anárquicos de entrada, Sí, que después poco a poco nos vamos socializando y vamos cumpliendo normas. El que no cumple las normas, pues un psicópata, un antisocial, todas esas cosas, ¿no? Pero habitualmente tenemos que cumplir normas y para eso las establecen precisamente. Entonces, yo creo que lo que dijiste de la salud mental es fundamental, porque ahora más que nunca se demostró lo importante de la conexión emocional con los que te rodean. Esta pandemia demostró realmente la necesidad, cuán importante es el encontrarse con los amigos y con la familia y reunirse con los amigos. Y allí es donde te das cuenta y dices, oye, he perdido mucho y eso te puede afectar incluso emocionalmente. Entonces, y, bueno, y Teo, lo otro importante, así como tú has dicho que, por ejemplo, los deportistas se ha visto que tienen menos tendencia a desarrollar cáncer por el estilo de vida saludable, las personas que viven en estado de estrés depresivo, correcto. están ansiosas, eso también se ha relacionado con la aparición de cáncer más frecuentemente con aquella persona que
maneja mejor este tipo de situaciones y está Correcto. en menos situación de estrés y de depresión y de angustia, ansiedad. O sea, es importante, porque eso debilita nuestro sistema inmune y va a tener una consecuencia definitivamente. Tanto el Sí, estilo de así vida es. sano como una salud mental y social adecuada. Eso va, definitivamente esos son los tres pilares fundamentales de lo que es la salud integral. ¿Ok? Entonces es Así es. importante aprovechando esto que estamos tocando. Bueno, mira, Teo, agradecido nuevamente por tu presencia acá. Yo quiero decirle a los oyentes que la idea de estos programas es, primero ya desarrollamos los cánceres más frecuentes de la esfera genital. Sabemos porque tocamos hoy el cáncer de testículo. Vamos a, en un futuro ya cercano, estamos planificando, quiero planificar contigo ahora, a dirigirnos a la esfera urológica, porque yo sé que hay dos tumores que son muy frecuentes, que son el de vejiga y el de riñón. Ya los demás no los El, vamos a tocar porque son poco frecuentes. perdón. Y después sería enfocarnos en ya patologías como la infección urinaria alta y baja, que sí es importante, y los cálculos renales, y yo sé que mucha Sí. gente quiere información sobre eso porque es algo muy frecuente, pero es para decirle que ya vamos a ir tocando estos temas y otros cánceres ya no los vamos a tocar porque son muy poco frecuentes y nos interesa son enfocarnos en estas futuras tópicos que ya les dije hoy. ¿Ok? Hay mucho trabajo por delante, pero yo tengo trabajo, pero tienes mucho más trabajo tú. Porque Entonces, no hablas solo de urología, hablas de todo. sí, bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia en Medicina y algo más podcast. Y nada, nos vamos a ver pronto con el nuevo tópico que vamos a desarrollar. Muy agradecido a ti por la invitación y siempre es un placer compartir esto porque siempre es parte de una educación médica continua que uno hace y que necesita transmitir al paciente cuando tiene que acudir y que acudiendo a tiempo estas cosas se pueden salvar. Sí, y es importante para los oyentes y que siempre tengan el cuidado de elegir dónde obtienen información. La Ah, información sí, como este tipo, y yo pueden decir que voy a pecar de poca modestia, pero información de este tipo es la que tienen que buscar. No dejarse, no dejarse hipnotizar o llevar por otro tipo de podcast donde de repente el ambiente es distinto, la condición física de los que hablan son distintas, ya sean mujeres u hombres. Entonces, hay ciertas características de a lo mejor de la persona que habla, la condición, etcétera, que hacen más atrayente a las personas, pero a sí, veces esa fuente no es confiable. Aquí en este podcast hablamos con médicos de alta talla, de gran conocimiento, que tienen la mayoría de ellos dos o tres especialidades y que saben del tema, son especialistas. Y la idea es bajar un poco el lenguaje para que ustedes puedan entenderlo. Y si hay alguna cosa que no entiendan, yo les voy a agradecer que a través de, digamos, de Instagram o de los medios en los cuales Medicina Algo Más está en conexión, me hagan saber, pues, y podemos aclarar ciertos términos, sí. O, digamos, si les resultó en algún momento un poco dificultoso algunos términos que hablamos, sería bueno para nosotros darnos cuenta. Pero la idea es que estos podcasts van dirigidos a la población no médica, ¿verdad? Al público en general, correcto. Sí, al público en general, sí. para que estén alertas, se informen, y aprovechando lo de la pandemia igual, tienen que buscar el recurso de información que sea confiable, no hacer caso omiso, porque como yo digo, en la actualidad y siempre ha existido, están los que yo llamo los angustiadores de oficio, gente que le encanta angustiar a los demás, dar información que no es, hacerse eco de información que no es confiable y la idea final es esa. Claro, aquí no tratamos de alarmar a nadie, sencillamente dar una información que sea digerible y que la gente entienda que cómo acudir al médico, cuáles son, a qué se enfrenta cuando se hace un diagnóstico de este tipo, como bien lo haces y lo estructuras tú en tus preguntas, Alejandro. Yo creo que esa es la información veraz que necesita tener un paciente cuando se encuentra en una situación así.
Perfecto. Bueno, nuevamente gracias, Bueno, Teo, y hasta nuestro nuevo contacto cuando hablemos del nuevo tópico. gracias a ti, Alejandro. Chao.